Buenos días, hermanos. La verdad que me gusta, haber escuchado las oraciones, porque veo que realmente el Señor nos está guiando en un solo objetivo, y eso es muy bueno. La verdad que es un gusto, es un privilegio que, no sé, yo me gozo, ¿no?, escuchar vuestras oraciones y ver cómo delante del Señor hay esa entrega, ese corazón sincero. Al menos es mi percepción, pero como decía Ruth al principio, delante de Dios no hay nada oculto. Él lo conoce todo, lo más profundo de nosotros. Y precisamente porque, como también cantamos, ¿no?, que no haya un lugar más alto y más grande para nosotros como hijos de Dios que estar a sus pies y poder servir con humildad. Y tiene que ver mucho con lo que quiero compartir esta mañana, y es un tema que me lleva inquietando mucho tiempo. Lo compartí también con los hermanos en Puerto Sagunto, y de verdad mi deseo es que esto pueda ser de edificación personal y también a nivel comunal como iglesia del Señor. Y quiero que precisamente eso, hablemos de lo que es ser iglesia del pueblo, iglesia del pueblo. Pero quiero hablar sobre la esperanza del pueblo, ¿vale? Pero cuando hablo del pueblo en general. O sea, nosotros como congregación, pero también la gente ahí fuera. Ellos y nosotros, juntos como pueblo, como parte de una comunidad. Pero para llegar a entender la esperanza de ese pueblo, necesitamos un poco analizar nuestra ideología cristiana. Y eso es lo que quiero esta mañana, que analicemos un poco nuestra ideología cristiana para entender realmente qué es ser iglesia del pueblo como seguidores de Cristo. Ahora bien, nuestra teología habla de la Biblia, de nuestra comunión como hermanos, habla de otras ciencias y doctrinas, las cuales a veces utilizamos para defender nuestra fe, pero la pregunta es, ¿nuestra teología habla el lenguaje de la gente ahí fuera? ¿Nuestra teología habla el lenguaje del pueblo? ¿Se identifica con personas ahí fuera que al igual que nosotros también luchan, que también sufren, que también tienen carencias, virtudes, que también tienen esperanzas diferentes? Debemos comunicar de manera cotidiana, sencilla, natural, nuestra experiencia cristiana, nuestra experiencia con Cristo. Insisto, mi intención, y con el permiso de Dios, es que analicemos nuestra ideología, que analicemos nuestra mente, nuestro corazón y la forma en cómo estamos transmitiendo este mensaje. Porque puede ser que sea precisamente esto el obstáculo que nos impida llegar a la gente. Puede ser precisamente este tipo de ideología lo que haga que la gente no nos entiendan y nos miren con desconfianza. Ya a modo de introducción, quiero presentar el siguiente vídeo, solo para que podáis entender un poco más claro lo que quiero transmitir esta mañana, ¿vale? Soy Andrea. Esther. Hola. Soy Olats. Bea. A mí lo que más me enorgullece de mi hija es lo educada que es, que cante canciones conmigo. Que juega muy bien a fútbol. Que me ayuda muchísimo, que es súper educada, súper ordenada. Y le importa mucho tenerme contenta, aunque a veces falla. Pues de mayor me encantaría sobre todo que fuera buena persona. Me gustaría mucho que fueran buenos estudiantes. Que tratara bien a las chicas. Sí, que estudiara una carrera. Nunca se pongan malos, por favor. A mí me enorgullece cuando voy por las mañanas a despertarla a la cuna y le digo hola, buenos días, y me hace una sonrisa y me mira, y eso me encanta. Sobre todo sus abrazos. Unos abrazos que me lo dice todo. No hace falta que me diga nada. Que sea muy feliz, siempre, siempre. Lo que más me importa es eso. No importa dónde llegue, pero sobre todo que sea feliz. Pues a mí me gustaría que fuera feliz.
que fuera feliz y que fuera todo muy fácil. Son las sonrisas. Tiene una sonrisa para cada momento. Y Pues a mí de mayor que llegase pues a andar o no sé, o a decirme mamá. Que la vida es muy frágil. Que se tiene que disfrutar mucho cada minuto. Sensación de que tu hija no comunica contigo es horrible. O sea, decir, esto es mi hija, pero si no reacciona, no puedo, me duele. Mi hija no sonríe. Un bebé que no sonríe no es un bebé sano. Un bebé tiene que sonreír, tiene que llamar la atención del entorno. Y mi hija no lo hace, es una muñequita que duerme, come, duerme y no hace más. Sí, es muy importante, por ejemplo, que siga jugando al fútbol y todo esto, pero busca lo importante. Está bien de salud y te habla y te coge de las manos y eso es lo más importante para mí, para valorar, porque muy posiblemente son cosas que quizás yo no vaya a vivir nunca. Pero es importante. O sea, que valora mucho lo que tienes, valóralo mucho. Son maravillosos 3 hijos que te responden, de verdad. Quiérelos mucho y cuídalos mucho. De verdad. Qué suerte. Es cuando me di cuenta que no tengo que ser tan exigente a lo mejor o tan perfeccionista o que le tengo que dar más cancha que sea niña, ¿no? Y disfrutar de las pequeñas cosas, sobre todo. me pasa mucho eso. Y lo valoro. Que no sé explicar. Sí. Tú lo entiendes, ¿no? No sé qué decir. Soy muy afortunada. Sí. Sí. ¿Veis, no? Una misma pregunta, distintos enfoques, distintas esperanzas. Y no es que una sea mejor que la otra, simplemente son diferentes. Y son diferentes porque están muy condicionadas a la propia experiencia de vida de cada una de estas madres que acabamos de ver. Está muy condicionada a la percepción de cada una, al estilo de vida de cada una. Pero el Evangelio, hermanos, el Evangelio que nosotros tenemos, el Evangelio de Cristo, es empatía. El Evangelio se identifica con la gente. La buena nueva, el mensaje de salvación, la buena nueva, no es algo que solamente se predica con palabras, sino que también es la buena nueva que es y hace parte de un pueblo que expresa sus propias luchas, que expresan sus propias ideas, que expresan sus distintas esperanzas. El Evangelio empatiza con el necesitado y sin una humillación en cuanto a nuestra percepción cristiana evangélica, no podemos llegar al necesitado, a la necesidad de esa gente que está ahí fuera. Tenemos que bajarnos de nuestra religiosidad y de nuestra poca empatía muchas veces con la gente. Pero ¿sabéis por qué? Porque Cristo lo hizo así por nosotros. Y yo quiero que me acompañéis a Filipenses 2. Y vamos a leer a partir del versículo 5 hasta el 8. Filipenses 2, versículo 5 al 8. Y dice lo siguiente:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fijaos, Cristo se humilló por nosotros. Cristo se humilló por nosotros. Pablo, en esta carta a la iglesia de Filipo, lo que está exhortando es que los hermanos puedan vivir en armonía, a que dejen su individualismo muchas veces, su egoísmo, que dejen y se despojen de sus ambiciones personales y de ese orgullo personal muchas veces, ¿no? El yo, el nosotros, nos miramos a mí, siempre yo, Señor dame, Señor bendíceme, Señor guíame, Señor, y nos centramos en nosotros. Y pensamos que el Evangelio solamente se centra en nosotros, y no es así, no es así, no solamente es así. El Evangelio y lo que Pablo quiere mostrar es que precisamente hay un deseo humilde de servir a los demás, así como Cristo lo hizo. Y por eso pone en referencia a Cristo. Es Cristo el ejemplo de lo que acabamos de leer. Pablo está exhortando a que la iglesia realmente viva conforme a la humildad y ese corazón de entrega y de servicio. El versículo 7, cuando dice se despojó a sí mismo, una antigua versión dice se anonadó, se hundió a sí mismo, se vació a sí mismo. Y el verbo para despojó en griego es kenun, y literalmente quiere decir vaciar, vaciar. Podemos decir que Jesús derramó su contenido, todo su contenido, hasta que no quedó nada dentro, nada. Se vació, se entregó, se abajó. Pablo pretende que la iglesia, con esta palabra un poco más gráfica, kenun, entienda precisamente eso, ese abajamiento divino, la idea de la encarnación, la idea de un Jesús que se identifica con la gente. Jesús rindió de manera voluntaria su gloria divina para asumir su humanidad, porque Él también fue humano, asumió su propia humanidad, vació su divinidad para asumir su humanidad. ¿Y sabéis qué me dice a mí esto? Esto me dice que Jesús, que Dios, ese Señor Todopoderoso, se identifica con nosotros y empatiza con nosotros. Empatiza con nosotros. ¿Empatizamos nosotros con la gente ahí fuera? ¿Nos identificamos con sus problemas? ¿Con sus esperanzas? Y aunque es inútil llegar a entender al 100% esta idea del abajamiento divino, ese Dios todopoderoso que le llevó por amor, a verse hambriento, cansado y en lágrimas, lo que está claro para ti y para mí, lo que está claro para nosotros y la responsabilidad del mensaje que tenemos ahí fuera es que en el lenguaje humano, en esto hay una verdad de redención, la verdad de la salvación, de aquel rico que se hizo pobre por amor a los pobres, que se hizo pobre por ti y por mí, pero también se hizo pobre por la gente ahí fuera. Yo no me crié con mi padre, somos 5 hermanos, me crié con mi madre, y un poco para que entendáis lo que quiero transmitir también, cuando nosotros a veces presentamos el mensaje del Evangelio, o yo a lo mejor, o cualquiera de nosotros, queremos compartir un mensaje y tenemos las ideas muy claras, ¿no? Por ejemplo, Dios Padre. Pues a mí me pasaba que yo el concepto de un Dios Padre no lo entendía, no lo podía entender. A mí me hablaban de un Dios Padre y automáticamente mi corazón se cerraba, mi mente se bloqueaba. ¿Por qué? Precisamente por la experiencia de vida que yo había tenido, precisamente por la carencia de una figura paterna, masculina, protectora. Y a veces pensamos que de la manera en como nosotros entendemos las cosas, la gente lo va a entender igual, y no es así, y no es así. Pero gracias a Dios que el Señor sigue transformando con el poder del Evangelio mi corazón, mi mente, mi vida, y son cosas, son argumentos que al día de hoy se han ido rompiendo, son cosas en las que yo ahora, poco a poco y cada vez más,
puedo entender más esa referencia de un Dios paterno. Y precisamente como Jesús lo presenta, como el Dios Padre. Recuerdo una vez un hermano me dijo, Tato, no permitas que la ausencia o la carencia de esa figura paterna impida que tú puedas ver a un Dios como Padre. Porque puede ser que el Señor muchas veces te lleve al borde del abismo. Ahí, estás al borde del abismo y ves que no hay escapatoria. Pero ¿sabes qué? El Señor hace todo lo posible para empujarte y que caigas. ¿Y sabes qué? En esa caída, Él extenderá su mano y te cogerá. Porque te quiere llevar hasta el límite para que puedas entender que Él es el Padre que no falla. El Padre que no falla. El versículo 7, cuando dice que tomó forma de siervo, es que asumió la forma de un esclavo. De un esclavo, nos está hablando de un esclavo. La divinidad, pudiendo venir en cualquier otra condición, el Dios Todopoderoso pudiendo venir en cualquier otra condición, se une con lo terrenal de la forma más pobre, más vil, sujeto a penalidades, a miserias. Jesús bajó lo más bajo posible, precisamente para identificarse con el más vil, Y en esa condición, el Hijo de Dios se sometió a la muerte más innoble, deshonrosa y vergonzosa, como lo era la muerte de la cruz. La muerte de la cruz. Pablo quiere que entendamos que cuando Jesús se hizo hombre, no se limitó a representar un papel. No, Jesús no se limitó a representar un papel, sino que se identificó con nosotros. Se identificó con lo más vil del hombre. Jesús no fue como los dioses, a lo mejor los dioses griegos o como la mitología griega, ¿no? Que muchas veces se representaban como hombres con poder, pero que de alguna manera no perdían esos atributos divinos. No, Jesús no era un dios griego, no era un dios romano, ni siquiera era el Dios conforme a la mentalidad de la mente judía religiosa. No, rompió con todas las estructuras, no era lo que los judíos esperaban. La cercanía de nuestro Dios es tan grande por nosotros, por la humanidad, que fijaos, al igual que todos los seres humanos, Jesús también pasó por un proceso de gestación de 9 meses. Fijaos desde dónde la divinidad se identifica con el hombre. Que pasó un periodo de gestación de 9 meses en el vientre de su madre. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Esta idea del abajamiento es la identificación con lo menospreciado. El mensaje, vuelvo y repito, que empatiza con lo más vil. Y esto es un mensaje que se venía vislumbrando desde antes del nacimiento de Cristo, muchísimo antes, desde sus antepasados. El Antiguo Testamento nos venía revelando esta verdad. Y en la genealogía de Jesús, en Mateo, y esto lo podemos ver en Mateo 1, del versículo 1 al versículo 17, vemos la anormalidad, por decirlo de alguna manera, y ahora me explicaré por qué digo anormalidad, de encontrar el nombre de 4 mujeres. 4 mujeres. Sabéis que el Evangelio de Mateo fue escrito primeramente para una audiencia judía, fue escrito para gente judía. Y no es normal, por eso digo anormalidad, no es normal que en la genealogía judía se encuentre el nombre de mujeres. No, no es normal. ¿Sabéis por qué? Porque las mujeres no tenían derechos legales. Porque las mujeres para aquel entonces eran consideradas como cosas que pertenecían a su padre o a su marido. Es más, la fórmula tradicional de la oración matutina, el judío da gracias a Dios por no haberle hecho gentil
por no haberle hecho esclavo, que para ellos los esclavos estaban al mismo nivel que un perro, y por no haberle hecho mujer. Pero esto no se queda aquí, y me encanta, porque Mateo no se limita solamente a meter 4 nombres de mujeres, sino que también menciona características. O sea, si profundizamos en los nombres de estas mujeres, vemos características personales de cada una, para señalar que estas mujeres, nada más y nada menos, son los antepasados de Jesucristo, del Mesías, del ungido. Y una de ellas era una prostituta, otra era una extranjera aborrecida, otra era una seductora adúltera, y la otra era una mujer fruto de un engaño y un asesinato. Rahab, prostituta de Jericó, la que escondió a los espías de Josué. Esto lo podemos ver en Josué 2, del 1 al 7. Ruth no era judía, Ruth era moabita. Y los moabitas pertenecían a un pueblo ajeno y aborrecido totalmente. Es más, la misma ley en Deuteronomio 23:3 decía que el moabita no podía entrar en la congregación del Señor. No les era permitido. Tamar fue una mujer que usó la seducción y el adulterio para asegurar sus derechos. Tamar, como sabéis, fue la nuera de Judá. Judá era el hermano de José, José el hijo de Jacob. Esto lo tenemos en Génesis 38. Betsabé, una de las esposas del rey David. ¿Cómo consigue el rey David a esta mujer? Engañando y mandando asesinar al marido de esta mujer. ¿Y sabéis qué? De esta unión nace el gran Salomón. El gran Salomón. ¿Por qué menciono esto? Porque, como dije, quiero que analicemos nuestra empatía con el pueblo, con la gente. Que veamos la identificación con lo menospreciado, para que reflexionemos sobre nuestro acercamiento a la gente. Porque, como vemos, Dios muestra en su Hijo desde sus antepasados, que el mensaje de la buena nueva, el mensaje de salvación, el mensaje de redención no tiene barreras. Desde antes de la encarnación, el Mesías expresa la riqueza de la gracia divina, de la gracia redentora, la empatía con la humanidad, la cercanía del cielo con la tierra, lo perfecto con lo imperfecto, lo apreciado con lo menospreciado, lo vil que avergüenza a lo fuerte, y lo que no es, dice la palabra, para deshacer lo que es, porque el que se gloríe que Jesús es el Señor. El reino de los cielos, hermanos, se acercó. El reino de los cielos está cerca. Es probable que precisamente por esto Jesús eligiera hombres corrientes como sus discípulos, porque ellos comprendían el lenguaje de la gente, el modo de pensar y las necesidades de la gente común. La sencillez de estos 12 apóstoles fue usada por Dios para establecer su iglesia, para establecer la iglesia del pueblo, para establecer la iglesia universal, para establecer la iglesia en una sociedad que busca esperanza, que necesita esperanza. Fijaos, solo el poder transformador de Cristo puede hacer vivir con un propósito eterno a hombres como, por ejemplo, Simón el Celote, uno de sus discípulos, cuyo punto de vista era diametralmente opuesto al mensaje de la gracia. Dejó el camino de la resistencia violenta contra Roma para seguir al príncipe de paz y predicar que el reino de los cielos se había acercado. Los celotes eran como una especie de grupo militar. Ellos pretendían conseguir establecer su religión por medio de las armas. Y fijaos hasta dónde llega la cercanía de Jesús con este hombre
que transformó su mente. A través de la historia siempre se ha hecho referencia al pueblo desde la distancia de los que gobiernan, y nosotros muchas veces con nuestra ideología religiosa, nuestro fanatismo, nos ponemos en una posición de dominio, nos ponemos como los dominantes, hacemos referencia al pueblo como los laicos. Yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Los laicos, pero ¿sabéis qué? Laicos, la expresión laicos originalmente en el griego significa laos, y laos es miembro del pueblo, laicos es miembro del pueblo, y nosotros también tenemos que ser miembros de este pueblo, porque somos miembros de este pueblo. Decimos, nosotros los cristianos tenemos y somos los especialistas en la esperanza, los laicos no. Esta no debe ser la actitud. Esta no debe ser la actitud. No es la manera de expresar la esperanza a un pueblo que necesita esperanza. Esto no es humildad, porque como se ha venido desarrollando, Dios no es inalcanzable. Os digo que si Dios fuese inalcanzable, primeramente este que está aquí estaría perdido. Primeramente este que está aquí estaría totalmente perdido. Pensamos en una visión misionera de arriba hacia abajo, pero ¿sabéis? Está mal. La visión misionera es de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque nos ha nacido un Cristo para subir al hombre hasta la presencia de Dios, del Dios Padre, para que muchos puedan venir confiadamente ante el trono de la gracia. La misión se produce por medio de la comunión. Como iglesia del pueblo tenemos que tener comunión. ¿Y qué quiero decir con esto? Dos palabras, comunión. Común y unión. Común es algo habitual, es lo frecuente, es lo diario, es la identificación con otro, común. Unión es alianza, es empatía, es precisamente eso, unidad, sociedad, comunión. Esa fue la manera en cómo Cristo hizo misión en su tiempo. Jesús no pide a Dios Padre que quite a sus discípulos del mundo, sino dice, Señor, guárdalos del mundo, para que ellos puedan cumplir con la obra misionera. Y yo precisamente esta mañana, quiero dejarlo bien claro, no estoy hablando de que perdamos nuestra identidad como cristianos, como seguidores de Cristo. No estoy hablando de mezclarnos y de contaminarnos, no. Estoy hablando de influenciar, estoy hablando de impactar, de empatizar y de amar como Cristo nos amó, como Cristo ama. De eso estoy hablando. La iglesia del pueblo busca ser parte de una comunidad, busca el compañerismo, es partícipe con el pueblo, donde se tienen metas comunes, trabaja en unión, donde el pueblo no es objeto, sino el pueblo es sujeto, son sujetos de vida, son sujetos que piensan, son sujetos que tienen luchas, son sujetos que tienen carencias, son sujetos que también tienen sueños, son personas, no son objetos. España precisamente, España es un país que está viviendo el resultado del sufrimiento de una opresión religiosa. Es el resultado de una estructura de dominio, donde la iglesia nunca fue parte del pueblo, sino que se pretendió que el pueblo hiciera parte de la ideología de la iglesia, estructura establecida. Nosotros muchas veces proyectamos el mensaje como uno de los tantos conquistadores que han oprimido precisamente con estas ideologías a la gente. Decimos, la iglesia los quiere liberar y traerles a una nueva esperanza. Pero ¿sabéis qué? El pueblo desconfía porque han sido liberados muchas veces sin llegar realmente a ser libres. No apreciemos a la gente, no apreciemos al pueblo
desde una posición de gobierno. Hagámoslo desde la identidad, desde la empatía, así como Cristo lo hizo, con un lenguaje común, una historia común, un espacio común, una esperanza común. Tomemos conciencia de convivencia, donde finalmente la común unión del Evangelio de Cristo nos dé un mismo sentir que rompa con esa teoría que está tan inculcada en la mentalidad de la sociedad, de que la religión es el opio del pueblo. ¿Sabéis cómo surge esto? Precisamente por la burguesía, cuando quisieron oprimir a la mano obrera. Cambiemos esta mentira. El ateísmo que se vive en la sociedad hoy en día es resultado precisamente de esto. Precisamente de esto. No veamos a la gente como un medio para nuestro propio fin egoísta religioso. No, para sentirnos bien con nosotros mismos delante de Dios. No lo hagamos así. No lo hagamos así. La gente ahí fuera, vuelvo y soy muy pesado con esto, pero como tú y como yo, tienen sus luchas, sus carencias y sus virtudes. Gente que buscan también tener una identidad, pero donde tristemente la sociedad, la política, la economía, las guerras, el fanatismo religioso y un sinfín de cosas, cada vez más nos anulan como personas y nos dictan cómo ser y qué. Jesús, precisamente al identificarse con la gente de su tiempo, para los religiosos era una amenaza. Para el fariseo y para el escriba principalmente era una amenaza. ¿Por qué? Porque Jesús se vio a sí mismo con el pueblo. Y hermanos, Jesús al día de hoy se sigue viendo con el pueblo. Se sigue viendo contigo, se sigue viendo en mí, se sigue viendo en la gente ahí fuera. Jesús al día de hoy, el mensaje de salvación, se sigue viendo para la humanidad. Jesús no solo cumple la misión invitando a los pecadores y a los publicanos, sino que nos encarga a nosotros también esa misión. La misión como hombres y ahora como hijos de Dios, a participar precisamente del servir hacia afuera, de ir hacia afuera y de buscar lo que se ha perdido. Buscar lo que se ha perdido. En Cristo, el reino de los cielos se convierte en una realidad presente. En una realidad presente. El reino de los cielos es una realidad presente. No solamente se limita a ser un reino político, ¿no?, que era lo que pensaban muchos, o territorial, porque el mismo Jesús afirmó: mi reino no es de este mundo. Y tampoco se limita a ser algo moral y espiritual, abstracto y a lo mejor hasta ultraterrestre. No. El reino de los cielos, el reino de Dios, se refiere a la soberanía divina en mi corazón y en tu corazón. Allí donde hay un hombre y una mujer cumpliendo con la voluntad de Dios, ahí está el reino de los cielos. Ahí está el reinado de nuestro Señor. La transmisión del Evangelio, la manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra es más sencilla, natural y práctica y noble de lo que nosotros pensamos. Es precisamente empatía, es relación, es comunión, es sentarse a la mesa y compartir. Es sentarse a la mesa y compartir, sin dejar de ser una obra natural que manifiesta la esencia de lo sobrenatural. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra, hermanos. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Para ilustrar un poco más la sencillez de lo que es sentarse a la mesa y compartir,
quiero que me acompañéis a Lucas 22. Versículos 14 y 16. Y hago antes de leer la siguiente pregunta. ¿Qué hace Jesús antes de ser entregado? Leamos. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús, antes de ser entregado, compartió en comunión junto a la mesa. Ahí mismo en Lucas 24, capítulo 24, versículos del 38 al 43. Del 38 al 43. Y antes de leer, hago otra pregunta. ¿Qué hace Jesús después de resucitar y descender del cielo? Leamos. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Vale, la respuesta a la pregunta ¿qué hace Jesús después de resucitar y descender del cielo? Es: compartió en comunión junto a la mesa. Último versículo, vamos a Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis 19, versículos del 7 al 9. Igual, hago otra pregunta. ¿A qué estamos invitados nosotros cuando Cristo venga? Y el versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Estamos llamados a sentarnos y a compartir en la mesa, donde el Señor mismo se sentará con nosotros. Y sabéis que no solamente se sentará, sino que también nos servirá. Nos servirá, hermanos. Qué natural, qué sencillo. La gran fe está vacía si ésta no puede hacerse tan pequeña, que entienda que está al servicio de los demás. La gran fe está vacía si ésta no puede hacerse tan minúscula, pequeñita, para que pueda entender que en humillación está en servicio a los demás. Más fácil. Filipenses otra vez 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La gran fe está vacía si ésta no puede hacerse tan pequeña que entienda que está al servicio de los demás. No olvidéis, hermanos, que Jesús, que Dios, nos mira con misericordia. Con misericordia. Y yo quiero que podáis ver una cosa en esta palabra. Misericordia, en latín, está compuesta por dos también. Miseri y cordis. Miseria y corazón. Nuestro Dios, el Dios creador,
ese Dios grande, indescriptible, majestuoso, es el Dios que mira la miseria de mi corazón y se acerca. Es el Dios que mira la miseria de tu corazón y se acerca. Es el Dios que mira la miseria del corazón del pueblo y se acerca. ¿Qué dice la palabra? Que su misericordia se renueva todos los días para nosotros. Todos los días. Por mérito propio, no, hermanos. Por su gracia y por su amor infinito, indescriptible, inigualable, incalculable, que no hay palabras. No hay palabras. Y para finalizar, quiero compartir algo que leí y la verdad que me hizo reflexionar un montón. Y es precisamente un documental de científico donde este hombre decía que una hormiga en su composición, en su creación pequeñita, finita, minúscula, tú coges una hormiga y te la pones en la mano y la hormiga en esa finitud no tiene la capacidad suficiente para percibir que tú la tienes en la mano. No la tiene, porque no llega, porque es hormiga, porque es minúscula. Y tú sí, como un ser mayor, inteligente y supremo, la miras y la observas, pero la hormiga no percibe que está en la mano de un humano, no lo percibe. ¿Y sabéis qué? El hecho de que la hormiga no perciba que está en la mano de un humano no significa que ese humano no exista. No sé si entendéis lo que quiero decir. Si veis un camino de hormigas que van a caer a un río y por mucho que tú quieras ponerle palos, piedras, intentar desviar su camino, ellas han trazado su camino, su rumbo y van a continuar. ¿Cómo hacéis para que las hormigas entiendan que si siguen por ahí van a morir? ¿Cómo comunicas tú a la hormiga que no puede seguir por ese camino? ¿Sabéis cómo? Haciéndote hormiga. Haciéndote hormiga. Y eso fue lo que hizo Dios por nosotros. Se hizo pequeño para transmitirnos el mensaje. Empatizó y se identificó con nosotros para comunicarnos el mensaje de salvación. Que nosotros podamos ser hoy en día esas hormigas que manifiestan la existencia de un Dios grande, que somos el reflejo, que somos la luz, que somos la manifestación, ¿sí?, de ese Dios maravilloso y majestuoso y amoroso. Hay que ser parte del pueblo para transmitir el mensaje de esperanza. Y termino con esto, hermanos. El reino de los cielos se ha acercado. Era la declaración de nuestro Señor Jesucristo cuando se hizo hormiga. El reino de los cielos se ha acercado. Y yo quiero, porque hoy tenemos la Santa Cena, precisamente en lo que acabamos de compartir, que podamos reflexionar, no solamente lo simbólico y natural de lo que estamos haciendo, sino también la esencia sobrenatural de lo que representa el pan y el vino, de lo que representa precisamente esta comunión a la mesa que nuestro Señor Jesucristo volverá a hacer el día de mañana frente a frente con nosotros. Frente a frente con nosotros. Que analicemos, como dije, nuestra mente, nuestro corazón
nuestra religiosidad y que pensemos en esas personas que necesitan el mensaje de esperanza. Quiero que dejemos un tiempo, un minuto, para que ahí cada uno, en comunión con el Señor, a nivel individual, personal, íntimo, pueda pensar un poco en esto. Y con total libertad, algún hermano, uno o dos, que quieran terminar con una oración este tiempo. Gracias, hermanos.
más grande.